Mis gallinas empezaron a desaparecer así, de la nada. Luego las cabras, pero una noche vi algo parado en el milpa. Hola comunidad, muchos ven los videos hasta el final, pero pocos dejan su like o se suscriben. Así que desde el inicio te pido, deja tu like, suscríbete y comenta de dónde eres y a qué hora estás viendo este video. Y sígueme también en Instagram y en Spotify para más contenido y para estar más cerca de la comunidad. Vivía hace unos años en un terreno que me dejó mi abuelo. Esto es rumbo a la Mixteca, pasando Izúcar, por una desviación que casi nadie toma a menos que vayas a los ejidos de allá adentro. No es un lugar feo, al contrario, cuando llueve se pone muy verde todo. El problema es que la tierra es un poco caprichosa y hay que estarle metiendo dinero al sistema de riego. Yo tenía unas hectáreas de maíz, más que nada para vender la mazorca en el mercado de la cabecera municipal, y aparte tenía mis animales, nada muy grande, unas 30 cabezas de chivos, y mi gallinero. Con eso la iba pasando. Digo, no te haces rico, pero si trabajas desde temprano, pues sale para comer y para mantener el rancho. El rancho estaba pegado a la carretera, bueno, a un camino de terracería que conecta con la carretera principal, y de vecino nomás tenía a don Rufino, que ya estaba muy mayor y casi no salía. Y del otro lado, cruzando una pequeña cañada, estaba la parcela de un muchacho que se llama Elías. O bueno, le decíamos muchacho, pero ya andaba por los 40, más o menos de mi edad. Elías sembraba sorgo y a veces me ayudaba cuando había que vacunar a los animales o arreglar el cerco. Era de esos vecinos callados, que te saludan nomás levantando la mano desde lejos. Nunca hablábamos mucho. A veces, si coincidíamos en la tienda de abarrotes del pueblo, que está como a 40 minutos caminando, nos tomábamos un refresco ahí sentados en los guacales, hablando de que si ya iba a llover o de que el fertilizante estaba muy caro. Cosas normales. La vida ahí es pura rutina. Te levantas a las 5, revisas el agua, les das pastura a los animales, limpias el corral y luego te vas a la milpa a ver cómo va la plaga. Yo tenía 2 perros, el Pinto y el Oso. El Pinto era una cruza de quién sabe qué con pastor. Muy listo el animal. Apenas escuchaba un ruido en la noche y ya estaba ladrando y parándose en 2 patas contra el alambre. El Oso era más viejo, más gordo, pero igual hacía ruido si veía a alguien desconocido. Eran buenos perros, la verdad. En el campo necesitas perros que te avisen, porque de repente bajan coyotes del cerro, o a veces los mismos de otros pueblos andan viendo qué se llevan si dejas las cosas mal puestas. Todo empezó, yo creo, por ahí de noviembre. Me acuerdo porque ya empezaba a hacer ese frío seco que te corta los labios. Las mañanas amanecían con escarcha. Una de esas mañanas me levanté, preparé mi café, y cuando fui a abrirle a las gallinas, noté que faltaban 3. No me alarmé luego. A veces se salen si encuentran un hueco en la tela de gallinero, o si un tlacuache se mete, pues se lleva una. Pero estuve buscando alrededor del gallinero y no vi plumas. Cuando un animal ataca, un coyote, un zorro o un tlacuache, siempre hay un desastre. Hay sangre, hay plumas regadas por todos lados, la tierra se ve removida donde hubo forcejeo, pero aquí no había nada. Como si las hubieran agarrado del aire y se las hubieran llevado sin que hicieran ruido. Y lo más raro es que ni el Pinto ni el Oso ladraron en toda la noche. Yo tengo el sueño ligero, y si los perros ladran, yo me despierto. Pero esa noche todo estuvo en silencio. Pensé, seguro fue alguien de pasada. Alguien con hambre que brincó el cerco, agarró a las gallinas del pescuezo para que no hicieran ruido y se fue. Me dio coraje, claro, pero pues reparé un pedacito de la malla que se veía medio flojo y ya, lo dejé pasar. A los 3 días, la cosa fue con los chivos. Fui a contar el rebaño como siempre lo hago en la mañana, mientras comen. 29. Me faltaba uno. Era un cabrito, de unos 4 meses, todavía chiquito, pero ya caminaba bien a la par de los otros. Revisé el corral. Es un corral hecho con troncos de mezquite y alambre de púas, bien macizo, de más de 1,5 metros de alto. No había por donde se hubiera salido. Y otra vez,
Cero rastro, ni sangre, ni lana atorada en las púas, ni huellas de arrastre. Nada. Ahí sí ya me empecé a preocupar. Un chivo no te lo llevas así nomás sin que chille. Y si te lo llevas cargando, pesará sus buenos 15 o 20 kilos. No es para andar brincando cercos en la oscuridad. Fui a ver a los perros. Estaban echados abajo de la camioneta, una Ford viejita que tengo sin llantas atrás del granero. Los llamé. Salieron arrastrando la panza, con las orejas gachas, como cuando los regañas. No querían ni caminar para el lado del corral. En la tarde fui a ver a Elías. Estaba macheteando maleza en la orilla de su terreno. Le pregunté si no había visto nada raro, si de casualidad no se le habían metido a él. Me dijo que no, que todo tranquilo, sin dejar de dar machetazos. Le comenté lo del chivo. Nomás se me quedó viendo. Se secó el sudor de la frente con la manga de la camisa y me dijo: «Está duro el tiempo, hay que ponerle un buen candado a la tranca». Me pareció una respuesta muy X, pero pues cada quien. Regresé a mi casa pensando que esa noche me iba a quedar a velar. Si alguien me estaba robando, lo iba a agarrar. Tengo un rifle calibre 22, de esos de un solo tiro. No es gran cosa, pero hace ruido y asusta. Esa noche preparé un termo con café bien cargado. Me puse una chamarra gruesa, un gorro de estambre, y me senté en una silla de plástico adentro del granero, en lo oscurito, desde donde podía ver el corral de los chivos y el gallinero, pero desde afuera no se veía para adentro. Dejé la puerta entreabierta. A mi lado, en el suelo, puse una linterna grande, de esas Maglite que usan baterías de las gordas, que alumbran bien lejos, y el rifle atravesado en las piernas. Las primeras horas fueron muy aburridas. El frío calaba feo. Escuchaba a los grillos, el viento moviendo las hojas del maíz en la milpa que estaba pegada atrás del corral. Ese sonido de la milpa seca es muy particular. Suena como papel arrugándose. Es un roce constante. Dieron las 12, la 1 de la mañana. Yo ya cabeceaba. Tomaba traguitos de café para no dormirme. Como a las 2:30, noté algo raro. El ambiente cambió. No es que se hiciera frío de repente ni esas cosas que dicen, sino que se hizo un silencio pesado. Los grillos dejaron de cantar. Eso pasa a veces cuando anda un animal grande cazando, un búho o un coyote, los bichos se callan. Me acomodé en la silla despacito, tratando de no hacer ruido. Entonces escuché a los perros. No estaban ladrando, estaban llorando. Un gemido bajito, agudo, lastimero, como cuando les pisas la cola sin querer, pero constante. Venía de abajo de la camioneta. Perros cobardes, pensé. Seguro es un coyote grande y le tienen miedo. Agarré la linterna con la mano izquierda y la culata del rifle con la derecha. Escuché pasos en la milpa. El roce de las hojas de maíz, pero pesado. Alguien o algo grande estaba caminando entre los surcos, acercándose al corral de los chivos. Los pasos no eran rápidos, eran lentos, como si estuviera midiendo el terreno. Crunch, crunch, rompiendo las cañas secas. El corazón me empezó a latir fuerte, la verdad. Una cosa es pensar que vas a agarrar a un ratero, y otra es estar ahí, en la oscuridad, en medio de la nada. Me asomé un poco más por la puerta del granero. No había luna, estaba muy oscuro, pero los ojos se te acostumbran. Al fondo, donde termina la milpa y empieza el claro del corral, vi una sombra. Estaba agachada. Al principio pensé, es el ratero, está en cuclillas viendo por dónde brincar. Esperé. El bulto ese se movió por la orilla de la cerca, pero no caminaba en cuclillas como lo haría una persona. Caminaba en 4 patas. Yo me he criado en el campo toda la vida. Conozco cómo se mueve un perro, un coyote, un puma, una vaca. Ningún animal se mueve así. La cadera la tenía muy alta y los hombros muy bajos. Los brazos o patas delanteras se veían muy largos y el lomo no era parejo. Se le marcaban los huesos de la espalda, como si la columna estuviera doblada a la fuerza. Avanzaba a tirones. Apoyaba las manos en la tierra, movía el peso hacia adelante y luego arrastraba las patas traseras. No hacía casi ruido, nomás el peso aplastando el pasto seco. Me quedé helado. No podía levantar el rifle. El miedo que sentí no era de «ay, me van a robar». Era un miedo que te entume los dedos, que te hace sentir que la ropa te pesa, un frío que se te mete hasta el estómago. Los perros seguían chillando allá a lo lejos, ya casi sin aire de tanto llorar. La sombra llegó hasta el alambre de púas.
y entonces hizo algo que me quitó la respiración. En lugar de tratar de meterse por abajo o de buscar un hueco, levantó una de las patas delanteras, o manos, y agarró el poste de madera. Vi los dedos. Eran dedos largos, muy gruesos, aferrándose a la madera. Se empezó a enderezar, pero no del todo. Se quedó encorvado, apoyando el peso en el cerco. El poste, que es de mezquite y está enterrado casi 1 metro, crujió feo. No aguanté más. No sé de dónde saqué valor o estupidez, pero apreté el botón de la linterna y le apunté directo. El haz de luz blanco cortó la oscuridad y le dio de lleno. No vi pelo, no vi hocico. Vi piel, sucia, manchada de tierra y costras, un color entre gris y café oscuro como cuero viejo. Estaba de espaldas a mí, aferrado al poste. Al sentir la luz, esa cosa se quedó quieta, completamente estática. Los músculos de la espalda se le tensaron. Una espalda ancha, sin camisa, con los omóplatos salidos. Y entonces volteó la cabeza sobre el hombro. Cuando alumbras a un animal de noche, los ojos le brillan. Rojos, verdes, amarillos. Es como un reflejo de espejo. Esta cosa no tenía ese brillo. Cuando volteó, la luz le dio en la cara. Estaba embarrada de lodo o de algo oscuro, pero los ojos no brillaban. Eran ojos húmedos, blancos con el iris oscuro, que se contrajeron por la luz. Eran ojos humanos. Me miró. No gruñó. No hizo ningún sonido de animal. Solo me miró con una expresión de... no sé cómo decirlo. De molestia. Como si lo hubiera interrumpido. Una mirada cansada, pesada. Y la cara... no era un lobo, no era un perro. Era la cara de un hombre malformado, con la mandíbula muy salida, los dientes chuecos y llenos de mugre, sin barbilla. No disparé. Se me olvidó que tenía el rifle. Me quedé temblando, sosteniendo la linterna con las 2 manos porque se me caía. Se soltó del poste. No se echó a correr como un animal asustado. Se volvió a agachar despacio, apoyó las manos en la tierra, me sostuvo la mirada 1 segundo más, y luego se metió caminando hacia atrás entre la milpa. En 4 patas, arrastrando el cuerpo, perdiéndose entre las sombras de las cañas secas. Escuché el crujir de las hojas alejándose poco a poco, hasta que no se escuchó nada. Me quedé en el granero hasta que salió el sol. No me moví de la silla. Los perros dejaron de llorar como al cabo de 1 hora, pero no salieron. Cuando empezó a clarear, ya con luz de día, salí con las piernas temblando. Fui al corral de los chivos. Faltaba una hembra adulta. Esta vez sí había marcas. En la parte alta del cerco, el alambre de púas estaba vencido hacia abajo, como si le hubieran puesto un peso enorme encima para aplastarlo. El poste de mezquite donde se había agarrado esa cosa tenía marcas profundas. No rasguños de garras. Eran marcas como si alguien hubiera clavado las uñas. Uñas muy duras, astillando la madera seca. No supe qué hacer. Fui a la casa, me hice un café, pero no me pasaba nada. Tenía la garganta cerrada. Trataba de convencerme de que había sido un loco, un drogadicto que andaba por ahí, alguien enfermo. Sí, eso tenía que ser. Un vagabundo enfermo, sucio, que se estaba robando mis animales para comer. La postura rara. Seguro era por la oscuridad. Y la fuerza para llevarse a una cabra de 30 kilos en absoluto silencio. Seguro era la adrenalina. Uno intenta acomodar las cosas para no volverse loco, supongo. A media mañana agarré la camioneta. Pensé en ir al pueblo a dar parte, pero ¿qué iba a decir? Oiga, un señor en 4 patas se robó mi chivo. Me iban a tirar a loco, pero tampoco podía quedarme así. Decidí ir a ver a Elías. Si alguien andaba rondando, a lo mejor también había intentado meterse allá. Manejé el tramo corto hasta su parcela. Su casa es de bloc sin repellar. Tiene un patio de tierra con una bomba de agua manual en el centro. Cuando estacioné la camioneta, lo vi. Estaba de espaldas a mí, junto a la bomba. Se había quitado la camisa a cuadros que siempre traía y se estaba echando agua con una jícara roja de plástico. El sol le daba de lleno en la espalda. Apagué el motor y me quedé viendo por el parabrisas. Toda la espalda de Elías, desde los hombros hasta la parte baja de la cintura, estaba cubierta de marcas. No eran moretones ni raspaduras normales. Eran arañazos largos, rectos, hundidos en la piel. Al menos unas 6 o 7 líneas paralelas que le cruzaban la espalda, rojas, inflamadas, sangrando un poco.
como si se hubiera arrastrado de espaldas bajo un alambre de púas que estuviera a mucha presión. Las costras apenas se le estaban haciendo, y al echarse el agua fría, los músculos de la espalda se le tensaban. Los mismos omóplatos salidos. Me bajé de la camioneta despacio, dejando la puerta abierta. La grava crujió bajo mis botas, y él volteó rápidamente. Se tapó la espalda con la camisa a cuadros que estaba en el piso. Su cara estaba pálida, sudorosa, se veía cansado, ojeroso. «¿Qué hubo, vecino?», le dije, intentando que la voz no me temblara. Me quedé a unos 5 metros de él. No quería acercarme más. «¿Qué pasó?», respondió, sin mirarme a los ojos, abotonándose la camisa deprisa, con las manos torpes. «Nada, que... vengo a ver si de casualidad no vio algo anoche. Se me volvió a meter alguien al corral. Me volaron una cabra de las grandes». Elías se quedó mirando la jícara roja que había dejado en el borde de la pileta. Pasó saliva. Vi cómo le temblaba un poco el labio inferior. No vi nada. Anoche dormí pesado». Hubo un silencio de esos que pesan, donde escuchas hasta el viento chocar contra las paredes de bloc. Le miré la camisa, que ya se le estaba empezando a manchar de puntitos rojos en la parte de atrás por la humedad de las heridas. «Oiga, ¿está bien? Trae toda la espalda lastimada». Él dio un paso atrás, casi tropezando con la bomba de agua. Levantó la vista y me miró a los ojos. Fue la misma mirada cansada, pesada, de la noche anterior en medio de la milpa. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los talones. «Me caí», dijo en voz baja, ronca. «Andaba cortando unas ramas allá en la cañada tempranito y me resbalé en las zarzas. Es puro raspón. Las zarzas no dejan esas marcas regulares. Las zarzas te rasguñan desordenado, te rompen la ropa, te dejan piquetes en los brazos». Él tenía los brazos limpios. Toda la fuerza de las heridas estaba en la espalda baja y los hombros. Como si hubiera pasado la noche aplastando su espalda contra algo, o como si hubiera tenido que arrastrarse por un espacio muy angosto bajo mucha presión, forzando la columna. O quizás las marcas que te dejas tú mismo al forzar tus huesos a acomodarse de una forma que no es natural, restregándote en la tierra para aguantar el dolor. Yo no soy un hombre de pleitos, ni soy un hombre que busque problemas. Asentí con la cabeza. Me metí las manos a los bolsillos porque me temblaban mucho. «Ah, bueno, hay que tener cuidado con las zarzas. Luego se infectan», le dije. Di media vuelta. «Sí, cuidado con el cerco», dijo a mis espaldas. Me subí a la camioneta. Arranqué y metí primera. Por el retrovisor lo vi parado junto a la bomba de agua, mirándome irme. No regresé a mi casa a seguir con la rutina. Ese mismo día empecé a meter refuerzos en los corrales. Conseguí malla ciclónica, de la gruesa. Doblé la cantidad de perros. Le compré 2 cachorros ya grandes a un señor de ahí cerca. Puse focos halógenos apuntando al gallinero y al corral de los chivos, conectados a un sensor de movimiento. Me gasté lo poco que tenía ahorrado. Nunca volví a mencionar el tema, ni con él ni con nadie del pueblo. Si lo cuentas, eres el loco del rancho. Eres el borracho o el supersticioso. Y aquí la gente a veces hace justicia por su propia mano si se esparce un rumor así. Y yo no quiero tener la sangre de nadie en mis manos, ni ser el responsable de que quemen una casa. Yo no vi una transformación. Yo no vi un pacto raro ni nada de lo que cuentan en las historias. Yo vi a un hombre en 4 patas y vi la espalda desgarrada de mi vecino al día siguiente. Mis animales ya no desaparecieron. Pero desde ese noviembre, nunca me quedo en el rancho después de que oscurece sin echar llave por todos lados. Elías sigue siendo mi vecino. Sigue sembrando sorgo. A veces, en las tardes de mucho calor, cuando no hay viento y todo está en silencio, me siento en el pórtico y me quedo mirando hacia su terreno. Él está ahí, trabajando con su machete. A veces me pregunto dónde enterró la lana de la cabra. Trabajaba haciendo fletes para una casa de materiales en Miahuatlán, ahí en Oaxaca. Era un trabajo pesado, pero pues dejaba para comer y pagar la renta. Subíamos mucho para la Sierra Sur, agarrábamos la carretera 175, esa que va para Pochutla, pero nosotros nos quedábamos a medio camino entregando varilla, cemento Cruz Azul, armazones, todo eso en los pueblos de arriba, por San Mateo Río Hondo, San José del Pacífico.
Todas esas comunidades que ya están metidas en el bosque de niebla. Conmigo trabajaba mi hermano menor, Julián. Él tenía apenas 19 años en ese entonces. Yo me lo traje de la costa, porque allá las cosas estaban muy difíciles, y mi mamá me pidió de favor que lo metiera a jalar conmigo, para que aprendiera un oficio, y no anduviera de ocioso. Rentábamos un cuarto grande que más bien era como una bodega de bloc sin repellar, ahí a las afueras de San Mateo. Estaba barato porque era el último terreno antes de que empezara el Monte Cerrado. La señora que nos rentaba, doña Cata, nos dejó tener ahí una estufita de gas y unos catres. No había barda, nomás salías por la puerta de lámina y ya tenías los pinos enfrente. Hacía un frío que calaba hasta los huesos, sobre todo desde noviembre hasta enero. Nosotros nos tapábamos con 3 cobertores de esos San Marcos y ni así. Teníamos que dejar ropa en la orilla de la puerta porque el aire se colaba por debajo. El trabajo era matado. Descargábamos hasta 100 bultos de cemento entre los dos. Terminábamos con la espalda molida y las manos resecas por el polvo. Así que cuando llegábamos a la casa en la noche, calentábamos unas tortillas. Abríamos una lata de atún o freíamos unos huevos y nos íbamos a dormir directo. Caíamos como piedras. Yo ni soñaba, la verdad. Era cerrar los ojos y abrirlos cuando el reloj sonaba a las 5 de la mañana. Por eso se me hizo muy raro la primera vez que Julián me despertó. Habrá sido a principios de octubre. Estaba lloviendo, una lluvia muy finita, de esa que le dicen chipi chipi y que no hace ruido pero moja todo. Yo estaba bien dormido cuando sentí que alguien me movía el hombro. Abrí los ojos y era Julián. Estaba sentado en su catre, en la oscuridad. Apenas si lo veía por la luz del poste de la carretera que daba a la ventana. Me dijo que si no había escuchado. Le pregunté qué cosa. Yo tenía los ojos pesados, y la verdad estaba medio molesto porque al día siguiente teníamos que llevar un pedido grande de tabique hasta una ranchería que estaba a 3 horas de terracería. Me dijo que alguien lo estaba llamando desde afuera. Yo me quedé callado un rato, escuchando. No se oía nada. Nada más el ruido del agua en las láminas y el aire moviendo las ramas de los pinos. Le dije que no estuviera inventando cosas, que seguro era un borracho que pasó por la carretera o que estaba soñando. Pero él me juraba que no. Decía que dijeron su nombre clarito. Julián, así, con una voz como de hombre pero muy rasposa, como si tuviera la garganta seca. Me asomé por la ventana nada más para que se tranquilizara. Corrí la cortina que teníamos hecha con una sábana vieja. No había nadie. El patio de tierra estaba vacío. Y más allá solo se veía la neblina negra del monte. Le dije que ya se durmiera. Él se acostó, pero se quedó dándole la espalda a la pared, viendo para el techo. Pasaron como 2 semanas y no volvimos a hablar de eso. El trabajo se puso más pesado. La camioneta empezó a fallar del clutch. Las velocidades no querían entrar, sobre todo en las subidas con carga. Y yo andaba todo el día con la cabeza metida en cómo íbamos a pagar la reparación, porque el patrón de la casa de materiales nos cobraba los arreglos por mitad. Un martes, me acuerdo bien porque ese día no fuimos a trabajar porque llovió muy fuerte, y el patrón dijo que la terracería estaba imposible. Nos quedamos en el cuarto. Julián se la pasó todo el día muy callado. Estaba sentado en una silla de plástico, viendo para afuera. Ni siquiera quiso jugar baraja, que era lo que hacíamos cuando no había otra cosa. Le pregunté si se sentía mal, si le dolía el estómago. Allá arriba uno se enferma fácil si come algo en los puestos del camino que no esté bien cocido. Me dijo que no, que nada más tenía sueño. Esa noche me desperté de madrugada porque me dio sed. El garrafón de agua estaba en una mesita del otro lado del cuarto. Cuando me levanté, sentí un viento helado. La puerta de la calle estaba abierta de par en par. Pensé que nos habían entrado a robar. Prendí el foco rápido. Las llaves de la camioneta estaban en la mesa. Mi cartera también. Miré para el catre de Julián y lo vi acostado, tapado hasta la cabeza con las cobijas. Cerré la puerta, le puse el pasador de metal y me acerqué a su cama. Le quité la cobija de la cara para ver si estaba bien. Estaba respirando profundo, bien dormido. Me regresé a mi cama pensando que tal vez yo mismo no había cerrado bien y el aire la abrió, aunque era una puerta pesada y el pasador estaba duro. Al día siguiente, a las 5, cuando nos levantamos para ir a trabajar, Julián se sentó en la orilla del catre
y se quedó mirando sus pies. No traía calcetines. Y sus pies, desde los dedos hasta los tobillos, estaban cubiertos de tierra roja y húmeda. Tenía hojas de pino pegadas en las plantas y rasguños en las espinillas, como si hubiera caminado entre la maleza. Me quedé helado. Le pregunté que qué había hecho. Él se veía muy confundido. Se tocaba la tierra con las manos, y las manos también le quedaron sucias. Me dijo que no sabía, que él se había acostado normal. Lo regañé. Le dije que si andaba de sonámbulo o qué le pasaba. En mi familia nunca nadie había padecido de caminar dormido. Mi abuela decía que eso daba cuando uno tenía muchos parásitos o la sangre débil, cosas de gente de antes. Le dije que se lavara rápido en la pileta de afuera porque ya íbamos tarde. Él se talló con jabón zote y el agua salía roja de tanta tierra que traía. No dijo nada en todo el camino a Miahuatlán. Empezó a decaer muy rápido. Yo creo que en cuestión de un mes bajó como 5 kilos. Ya no podía cargar los bultos de cemento. Se quedaba arriba de la caja de la camioneta, nomás pasándome las varillas, y a veces se le caían porque no tenía fuerza. Tenía unas ojeras muy oscuras, la piel pálida, reseca. Lo llevé a la clínica del pueblo. El doctor, un pasante muy joven, lo revisó, le tomó la presión y dijo que era desnutrición y cansancio, que el trabajo pesado lo estaba acabando. Le recetó unas vitaminas en jarabe y hierro. Compré el frasco, lo puse en la mesa. Julián se tomó 2 cucharadas y nunca más lo volvió a tocar. El frasco ahí se quedó hasta que se hizo costra en la tapa. Yo empecé a notar cosas que me daban mucho coraje. Y luego ya me daban otra cosa, como desesperación. En las noches, él ya no dormía. Yo me despertaba a ratos y lo veía sentado en su cama, con los pies en el piso, mirando fijo hacia la pared que daba al monte. No hacía ruido, ni un suspiro, nomás miraba. Le hablaba. «Julián, acuéstate». No me respondía a la primera. Tenía que acercarme y tocarle el hombro. Entonces daba un brinco, como si lo sacara del agua, y me miraba con los ojos muy abiertos. «Es que no dejan de hablar», me decía. Le pregunté que quiénes, que ahí no había nadie. Estábamos a 1 kilómetro del vecino más cercano. «Están diciendo que suba por la madera, que ahí me están esperando». Me enojé con él. Le dije que se dejara de tonterías, que mañana teníamos que ir a cobrar un dinero hasta Huatulco y que necesitaba que estuviera bien. No sé por qué reaccionaba yo así. Supongo que era porque en el fondo no quería aceptar que algo no estaba bien con él, algo que las vitaminas no iban a curar. Una tarde, veníamos de bajada por la carretera, vacíos. Eran como las 5 y la neblina ya estaba tapando todo. Apenas si se veía la línea amarilla del asfalto. Nos paramos en un comedor que está en una curva, un lugar de madera donde venden café de olla y empanadas de amarillo. Teníamos hambre porque no habíamos comido desde la mañana. Entramos y nos sentamos en una mesa de plástico. Adentro estaba calientito por el comal. La señora que atendía nos trajo los cafés. Había un señor mayor sentado en la esquina, tomando un mezcal. Traía sombrero de palma y un zarape viejo. De esos señores que nacen y se mueren en la sierra y se saben todos los caminos. Julián no probó su café. Se quedó mirando por la ventana de la fondita. La ventana daba directo al precipicio, donde se veían las copas de los pinos bajando hacia el fondo de la cañada. Se levantó de repente, sin decir aguabá, empujó la silla y salió del local. Pensé que iba al baño o a la camioneta. Empecé a comer mi empanada. El señor de la esquina se me quedó viendo. Yo le sostuve la mirada por educación y le di las buenas tardes. Él asintió con la cabeza. Luego miró hacia la puerta por donde había salido Julián. «Tu muchacho trae tierra de arriba», me dijo. Su voz era muy baja, muy rasposa. No entendía a qué se refería. Le dije que sí, que trabajábamos acarreando material y pues uno se ensucia. El señor negó con la cabeza, despacio. Le dio un trago a su copita de cristal. «De esa tierra no. Trae tierra de los lugares viejos, de donde ya no se tala». Yo me reí un poco, por nervios o por no saber qué contestar. Pensé que el señor estaba medio tomado y quería hacerme plática. Iba a darle un trago a mi café cuando el señor se inclinó un poco hacia adelante, recargando los brazos en su mesa. «No dejes que le responda cuando el monte lo llame. Si contesta, ya no va a encontrar el camino de regreso. A los de su edad es a los que más les gusta llevarse.
Se van caminando y piensan que están yendo a su casa, pero están yendo para adentro. Me quedé callado. La señora del comal seguía echando tortillas, como si no hubiera escuchado nada. El ruido de la masa aplastándose era lo único que sonaba. Sentí una presión muy rara en el pecho. Me levanté, dejé un billete en la mesa que cubría lo de los dos y salí a buscar a Julián. Estaba parado junto a la puerta del copiloto de la Nissan. No estaba mirando la camioneta. Tenía el cuello girado, mirando hacia la barranca, hacia arriba, a uno de los cerros más altos que se asomaba entre la neblina. Estaba lloviendo otra vez. Tenía la ropa mojada. Le pegué un grito y reaccionó. Se subió a la cabina en silencio. Todo el camino a casa no le dije nada de lo que habló el viejo. Yo trataba de pensar lógicamente. Seguramente el señor nos había visto en el pueblo y sabía dónde vivíamos o algo así. La gente en los pueblos pequeños es muy fijada. No tenía por qué ser algo raro, pero esa noche no pude dormir bien. El frío estaba peor que nunca. Yo estaba metido entre los cobertores sintiendo que el aire me cortaba la cara. Escuchaba a Julián respirar desde su cama. Cada vez que su respiración se pausaba, yo abría los ojos. No sé en qué momento me ganó el cansancio. Cerré los ojos y cuando los volví a abrir, el cuarto estaba congelado. No es una forma de decirlo. Literalmente mi aliento salía como humo espeso. Me senté en el catre de golpe. La puerta de entrada estaba abierta completamente. No había viento. Afuera, la neblina era tan densa que no se veía el cofre de la camioneta que estaba estacionada a 3 metros de la entrada. Agarré la linterna de pilas que siempre dejaba junto a mis zapatos y alumbré el catre de Julián. Estaba vacío. Las cobijas estaban tiradas en el piso de tierra. Sentí que se me subía la sangre a la cabeza. Me puse los zapatos sin amarrar las agujetas. Agarré una chamarra gruesa y salí corriendo. Le grité: ¡Julián! ¡Julián! El sonido de mi voz no llegaba lejos. La neblina parecía tragarse el ruido. Fui a la camioneta. Pensé que a lo mejor se había metido ahí a dormir por alguna locura. Estaba vacía. Fui al baño de atrás, que era una fosa séptica con unas maderas. Nada. Alumbré el suelo. Por la humedad del chipi-chipi, el piso era puro lodo. Vi las huellas. Eran pisadas de alguien descalzo. Iban desde la puerta de la casa hacia la parte de atrás del terreno, cruzando el límite donde empezaba la maleza y los árboles de pino. No lo pensé. No me detuve a buscar ayuda porque a esa hora nadie me iba a abrir la puerta, y la casa de la dueña estaba a 20 minutos caminando por la carretera. Me metí al monte con la linterna en una mano y la otra apartando las ramas húmedas. Las huellas se marcaban claras en el lodo suelto, pero a medida que fui subiendo, el suelo se volvió una capa gruesa de hojas secas de pino y piñas caídas. Ya no había huellas. Caminé sin saber bien a dónde. Me guiaba nada más por la subida. La pendiente cada vez era más inclinada. Tuve que empezar a agarrarme de los troncos para no resbalarme. Me caí un par de veces y me raspé las rodillas. Cada cierto tiempo me paraba y le gritaba: ¡Julián, chingado, contéstame! No sé por qué usaba malas palabras en mi mente, pero en voz alta trataba de no sonar tan enojado, más bien desesperado. Lo único que me respondía era el ruido de las gotas cayendo de las hojas altas hacia las bajas. El silencio de ese bosque de noche es algo que te aprieta los oídos. No hay grillos. No hay pájaros nocturnos. Es un silencio muerto. Habré caminado como unas 2 o 3 horas. Ya me dolían las piernas y no sentía las manos por el frío. El cielo empezó a ponerse un poco más claro, un gris oscuro que anunciaba que ya iba a amanecer. Llegué a una zona donde los árboles se abrían. Era un camino maderero abandonado. Uno de esos surcos anchos que dejan los tractores cuando bajan los troncos gruesos, pero este ya estaba cubierto de pasto y hierbas. Se veía que llevaba años sin usarse. Ahí volví a ver las huellas en una parte de tierra blanda. Seguían el camino hacia arriba. Seguí por ese surco. Ya estaba agotado. Me faltaba el aire por la altura. De repente, al dar la vuelta en una curva del camino maderero, lo vi. Estaba a unos 50 metros de mí. Estaba de pie, en la mera orilla del camino, donde el cerro se corta en un voladero de pura piedra. Del otro lado del voladero, a la distancia, se veía el pico del cerro más alto de la zona, ese que casi siempre está tapado por las nubes. Julián estaba descalzo. Traía puesto el pantalón de mezclilla y una playera blanca de manga corta.
Hacía un frío de menos de 5 grados y él estaba ahí, inmóvil. Caminé hacia él despacio. No quería asustarlo y que se fuera a caer. Cuando estuve a unos 5 metros, vi que no estaba temblando. Si tú estás a esa temperatura en playera, tu cuerpo tiembla sin que puedas controlarlo. Él estaba rígido, como una estatua de madera. Tenía los ojos muy abiertos, mirando fijo hacia el pico del cerro del otro lado. «Julián», le dije suave, «vámonos, hace mucho frío». No se movió, ni siquiera parpadeó. Me acerqué más hasta ponerme a su lado. El olor que despedía era muy raro. No olía a él. Olía a tierra húmeda profunda, a raíces podridas, como cuando cavas un hoyo muy hondo en el jardín. Le toqué el hombro. Su piel estaba helada, casi dura. Al tocarlo, él no volteó a verme, pero abrió la boca. Sus labios estaban morados y agrietados. Habló, pero su voz no sonaba normal. Sonaba plana, sin fuerza, como si solo estuviera dejando salir el aire por la garganta. «Ya estoy subiendo», dijo. «Ya casi llego donde está la madera fina». Sentí un escalofrío que me bajó por toda la columna. Le agarré el brazo con fuerza. Lo jalé hacia mí y lo obligué a darse la vuelta. En cuanto le cambié la dirección de la mirada, como que se desinfló. Las rodillas se le doblaron y tuve que agarrarlo para que no se cayera al suelo. Empezó a temblar, ahora sí, de manera violenta. Sus dientes chocaban unos con otros. Me quité la chamarra y se la puse. Lo abracé y lo empecé a caminar de regreso por el surco del tractor. El camino de bajada fue larguísimo. Él no podía sostener su propio peso. Yo tenía que llevarlo casi arrastrando. Sus pies estaban destrozados, llenos de cortadas profundas y sangre seca mezclada con la tierra de arriba. Llegamos al cuarto cuando ya era pleno día. Había sol, pero la neblina seguía baja. Lo acosté en su catre, le limpié los pies con agua tibia y trapos, y le puse todos los cobertores encima. Hice un té de canela en la estufita y se lo di a cucharadas porque él no podía agarrar la taza. Ese mismo día, mientras él dormía, fui a la casa de doña Cata. Le dije que nos íbamos. Le pagué lo que debíamos de la semana y no me importó dejar la fianza. Fui a la casa de materiales en Miahuatlán, entregué las llaves de la Nissan al patrón, le dije que a mi hermano le había dado una fiebre muy fuerte y que nos teníamos que regresar a la costa porque ahí no había buen médico. Me pagó los días trabajados y no me hizo muchas preguntas. Agarramos nuestras mochilas y nos subimos a un autobús de segunda clase esa misma tarde. Cuando el camión empezó a bajar de la sierra y el paisaje de pinos cambió por matorrales y calor, sentí que podía respirar otra vez. Julián durmió casi todo el camino. De eso ya tiene como 3 años. Nos vinimos a vivir para el lado de Tehuacán, en Puebla. Todo por acá es plano, puro cactus y tierra seca. Es un lugar caliente. Conseguí trabajo en una distribuidora de abarrotes y él empezó de chalán en una panadería grande. Se recuperó del peso. Ya no se ve pálido ni tiene ojeras. El trabajo en los hornos le hace bien. Lo mantiene ocupado desde la madrugada. Vivimos en una casa chica pero de concreto bien hecho. En una colonia pavimentada donde pasan los carros a todas horas. Nunca hemos hablado de esa noche en San Mateo. Yo no le pregunto y él no saca el tema. Hacemos como que nada más nos fuimos porque el trabajo no nos gustó y ya. Yo nací ahí, así que para mí era lo más normal del mundo. No era un rancho grande, no te vayas a imaginar una hacienda ni nada de eso. Era una casa de adobe, un corral grande donde mi papá tenía unas cuantas vacas y tierras para sembrar maíz y frijol, lo de siempre. En ese entonces, te hablo de hace ya bastantes años, yo tendría unos 20 o 21 años. Me había quedado a ayudarle a mi papá porque mi hermano el mayor ya se había ido a Estados Unidos a buscarle, y pues alguien tenía que echar la mano con la siembra y los animales. Mi hermana mayor, la Rosa, se había ido a vivir a Puerto Vallarta, a trabajar en un hotel de recamarera. La cosa es que la Rosa tuvo problemas con su esposo. Nunca nos contó bien qué pasó, pero un día llegó al rancho en el camión que pasa por el crucero, con un par de maletas y con mi sobrino, el Luisito. El niño tenía apenas sus 4 años. Era un niño muy quieto, no daba mucha lata. Mi hermana habló con mi mamá a puerta cerrada en la cocina, lloraron. Y al final la Rosa se regresó a Vallarta a seguir trabajando porque no podía cuidarlo allá con los horarios que traía. Nos dejó al Luisito por un tiempo
en lo que ella se acomodaba y rentaba un cuartito mejor. Tener un niño chiquito en el rancho otra vez le dio como mucha vida a la casa. Mi mamá se la pasaba haciéndole tortillas de harina, y mi papá hasta le hizo un caballito de madera con unos troncos que sobraron de la cerca. Yo andaba todo el día ocupado, desde las 5 de la mañana que me levantaba a darle pastura a las vacas, hasta la tarde que me ponía a arreglar el cerco o a limpiar la herramienta. Así que el niño andaba suelto casi todo el día. En un rancho así no hay peligro de carros ni de gente mala, estás en medio de la nada. El único cuidado que teníamos era que no se fuera a acercar al pozo de agua o que no lo fuera a patear un animal. Atrás de la casa teníamos una construcción vieja. Nosotros le decíamos la bodega. Antes, en tiempo de mi abuelo, creo que ahí guardaban mazorcas, pero el techo de lámina de cartón se había vencido de un lado con una tormenta y ya casi no se usaba para nada bueno. Nomás íbamos aventando ahí lo que no servía. Llantas viejas de tractor, rollos de alambre oxidado, botes de pintura secos, un arado que ya ni dientes tenía. Esa parte del terreno siempre estaba a la sombra por un árbol de mezquite muy grande que creció ladeado, casi recargándose en la pared de la bodega. Por lo mismo de la sombra, ahí siempre estaba fresco. Y como la manguera que iba del tinaco a los bebederos pasaba por ahí y tenía una fuguita, la tierra en esa esquina de atrás siempre estaba húmeda. El Luisito agarró la costumbre de irse a jugar ahí. Yo lo veía desde el corral. Se llevaba unos carritos de plástico descoloridos que le había comprado mi mamá en el mercado del pueblo y se sentaba en la tierra suelta a hacer caminitos. A mí no me parecía mal, porque como te digo, el sol de mediodía ahí pega con ganas, y esa parte atrás de la bodega era el lugar más fresco de todo el terreno. Pero haz de cuenta que empezó a quedarse ahí mucho tiempo. Al principio era 1 hora en lo que mi mamá hacía la comida, pero luego ya no quería estar en el patio grande. Nomás desayunaba, agarraba sus carritos y se iba a la parte de atrás, donde apenas y lo alcanzábamos a ver si nos asomábamos por un lado de la pared. Yo me di cuenta primero porque una tarde yo andaba engrasando la cadena de la desgranadora cerca de ahí, y lo escuché platicando. No hablaba como cuando los niños hacen los ruidos de los carros, ya ves que le hacen brrr y chocan las cosas. No, estaba hablando bien, haciendo pausas, como cuando tú y yo estamos platicando ahorita. Hacía una pregunta, se quedaba callado un rato viendo hacia la pared vieja de adobe, y luego contestaba o se reía. Me acerqué un poquito, limpiándome las manos en una estopa, pensando que a lo mejor se había brincado el perro del vecino o algo. Me asomé. Estaba él solo, sentadito en cuclillas, escarbando poquito la tierra húmeda con un palito. Le pregunté que qué hacía, que con quién platicaba. El niño ni se asustó. Volteó a verme, se limpió la nariz con el dorso de la manita y me dijo, así nomás, con el señor. Yo volteé para todos lados. Te juro que lo primero que pensé es que algún trabajador de los ranchos de arriba se había metido a pedir agua o algo y estaba ahí escondido. Me dio coraje, la verdad, porque no me gusta que gente de fuera ande rondando la casa, y menos platicando con el niño. Caminé hasta el fondo, le di la vuelta al mezquite, revisé adentro de la bodega entre los fierros viejos. Nada, ni una pisada diferente, ni un ruido. Pura gallina escarbando lejos. Le dije, aquí no hay nadie, Luisito. Vente ya pa' adentro que ya mero está la comida. Él se levantó, sacudió sus pantaloncitos y antes de caminar hacia mí, volteó hacia la esquina más oscura, donde la tierra estaba bien mojada por la fuga, y movió la mano, despidiéndose. Al rato vengo, dijo. Yo sentí como algo raro en el estómago, pero rápido uno mismo se dice que son cosas de niños. Uno de chamaco inventa amigos invisibles, ¿no? Yo me acuerdo que de niño hablaba con un amigo imaginario. Así que no le di mucha importancia en ese momento. Lo agarré de la mano y nos fuimos a comer. En la mesa, mi mamá le sirvió su caldito de pollo y le preguntó que qué tanto hacía allá atrás que ni hambre le daba. El Luisito agarró su cuchara y dijo, estaba platicando con el señor, pero ya se tenía que acostar. Mi papá, que estaba tomando agua de su vaso de aluminio, nomás se le quedó viendo. ¿Cuál señor, mijo? Aquí nomás somos puros conocidos. No ande inventando cosas. Luego su abuela se asusta. Sí, dijo el niño bien serio, con esa inocencia que tienen que ni parece que están mintiendo. El señor que huele a tierra mojada. Él vive ahí en la sombra. Mi mamá se rió bajito, pensando que era una ocurrencia. Ay, este niño. Ha de ser que como ahí siempre está húmedo, por eso dice. Ándele, cómaselo todo que se le enfría.
La cosa quedó ahí. Unos días pasaron sin que yo pusiera mucha atención. Andábamos en tiempo de cortar el rastrojo y andaba uno bien cansado. Llegaba en la tarde nomás a echarme un baño a jicarazos con agua fría y a dormir. Pero el Luisito seguía con su rutina. Todo el día atrás de la bodega. Una mañana mi mamá me habló temprano antes de que yo me fuera al potrero. Estaba cambiando al niño en su cuarto. «Oye», me dijo bajando la voz para que mi papá no escuchara, porque mi papá era muy de no preocuparse por nada. «Mírale los bracitos al niño». Me asomé. El Luisito estaba en camiseta de tirantes. En la parte de arriba de los dos brazos, arribita del codo, tenía unos moretones. Pero no eran moretones de cuando te caes y te raspas. ¿Cómo te explico? Eran redondos, pequeños. De un lado del brazo tenía una manchita más grande y del otro lado 3 manchitas redondas, en los dos brazos igual. Como si alguien lo hubiera agarrado de los brazos para levantarlo en peso, o para detenerlo muy fuerte. Yo me le quedé viendo a mi mamá. Ella traía una cara de preocupación que no le podía ocultar. «¿Se cayó ayer que andaba contigo en el tractor?», me preguntó. «No, amá, yo ni lo subí al tractor ayer. Todo el día anduvo aquí en la casa. Me hinqué para quedar a la altura del niño». «¿Qué te pasó ahí, chaparro? ¿Te pegaste con la puerta o qué?». El niño miró sus brazos como si no le importaran. «No», dijo. «Es que ayer me iba a resbalar en el lodo y el señor me agarró para que no me ensuciara la ropa. Dice que si me ensucio mi mamá me va a regañar». Yo sentí un frío bien feo que me subió por las piernas hasta la nuca. No era miedo de fantasmas ni nada de eso en ese momento. Era un miedo real. Un miedo de que hubiera alguien metiéndose al terreno, alguien de carne y hueso, algún enfermo escondido que estuviera tocando a mi sobrino. Salí de la casa hecho un coraje. Agarré un machete que siempre teníamos ahí recargado en la entrada y me fui caminando rápido para atrás de la bodega. Iba dispuesto a encontrar a quien fuera. Busqué por todos lados. Me metí entre el matorral que da para el cerro. Revisé cada rincón de la bodega vieja. Moví las llantas. Busqué huellas en la tierra. Nada. La tierra húmeda de atrás de la bodega estaba completamente lisa, nomás con las huellitas chiquitas de los zapatos del Luisito. Ni una pisada de bota, ni de guarache, ni de nada grande. Nadie había estado ahí. A menos que volara, no había forma de que alguien se parara ahí sin dejar huella en ese lodo. Me quedé parado un buen rato, viendo la esquina húmeda bajo el mezquite, y ahí me di cuenta de algo: el olor. Sí olía a tierra mojada, pero no el olor normal de cuando riegas o de cuando llueve. Ese olor del que te hablo es fresco, te limpia los pulmones. Este olor era distinto, olía a tierra removida, como cuando haces un pozo profundo y sacas la tierra de muy abajo, esa que está fría y como estancada, que huele medio a raíz vieja, medio a humedad encerrada. Un olor pesadísimo. Me regresé a la casa y no le dije nada a mi mamá para no asustarla. Nomás le dije que seguro el niño se había atorado tratando de trepar por la cerca de alambre viejo y que se había lastimado solo. Ella le puso pomada de árnica y le dijo que ya no fuera a jugar ahí. Pero los niños son tercos. Como a los 3 días, llovió. Fue una de esas tormentas eléctricas que se dejan venir en agosto, que se pone el cielo negro en la tarde y cae el agua a cántaros. Estábamos todos en la cocina tomando café, esperando a que pasara el temporal. El Luisito estaba sentado en un banquito de madera cerca de la estufa, viendo por la ventana hacia el patio. De repente, de la nada, sin voltear a vernos, dijo: «Pobrecito señor, se le está metiendo toda el agua en su casa». Mi papá, que estaba platicando de los precios del becerro, se calló. Volteó a ver al niño. «¿Cuál señor, Luisito?» «Ya vas a empezar con tus mentiras», le dijo mi papá, ya medio enojado. «El que vive bajo el árbol», contestó el niño bien tranquilo, todavía viendo por la ventana. «Dice que tiene mucho frío, que por qué le quitaron su cobija de lana gruesa, que él traía su cobija cuando lo durmieron y alguien se la robó antes de echarle la tierra encima». El silencio que se hizo en esa cocina no se me va a olvidar nunca. Solo se escuchaba la lluvia golpeando durísimo contra la lámina del techo. Mi mamá soltó el vaso que traía en la mano y se quedó persignándose chiquito, abajo en el pecho. Mi papá se levantó de la silla. Era un hombre de campo,
de los que no se asustan ni con una víbora de cascabel a medio paso, pero vi que se puso pálido. «A ver, chamaco», le dijo mi papá, acercándose al niño, tratando de sonar calmado, pero yo le noté la voz temblorosa. «¿Qué cobija? ¿Quién te anda diciendo esas cosas? Esas no son pláticas para un niño». Luisito volteó a vernos. Tenía los ojos bien claritos y nos miró como si fuéramos nosotros los que no entendíamos algo muy sencillo. «Pues el señor, abuelo, el señor que le falta este dedo». Y el niño levantó su manita izquierda y escondió el dedo índice. «Él dice que usted sí se ha de acordar de su cobija, porque él la traía el día que los federales lo agarraron por allá por el arroyo seco. Dice que le duele mucho donde le dieron los plomazos, pero le duele más el frío. Mira, si te digo que mi papá se sentó de golpe, es poco. Se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado las corvas». Yo no entendía de qué hablaba el niño. Federales, plomazos, un dedo que faltaba. Para mí eran puras palabras revueltas que a lo mejor escuchó en la radio o en alguna novela de las que escuchaba mi mamá, aunque nosotros casi ni prendíamos el radio por no gastar pilas. «¿Qué dice, apá?», le pregunté a mi papá, porque lo vi que se quedó viendo al piso, con las manos apoyadas en las rodillas, respirando pesado. Mi papá no me contestó rápido, tardó como 2 minutos en hablar, y cuando habló no nos miró a nosotros, miró hacia la ventana, hacia donde estaba lloviendo. «Mi abuelo», empezó a decir mi papá, despacito. «O sea, tu bisabuelo. En tiempo de la rebelión cristera, él andaba escondiendo gente. Aquí en esta zona se puso bien feo. Los del gobierno pasaban quemando casas y fusilando al que trajera medallas o al que no los quisiera ayudar». Mi papá se tragó saliva. «Mi abuelo me contaba cuando yo era niño de un compadre de él. Don Regino le decían. Un señor de por aquí cerca que trabajaba haciendo carbón. A ese don Regino le faltaba el dedo de apuntar. Se lo voló de joven con un machete cortando leña. Un día, a don Regino lo agarraron los soldados bajando del cerro. Lo dejaron malherido en el arroyo. Mi abuelo y otros señores lo encontraron en la noche, ya casi muerto. Lo trajeron para acá, escondido en una carreta abajo de pastura, para que no lo vieran. Pero no aguantó, se les murió aquí mismo en la casa». Mi mamá estaba llorando en silencio en la esquina de la cocina, apretando su mandil con las manos. Yo sentía la garganta seca. ¿Y qué hicieron con él, apá?» «No podían llevarlo al panteón», dijo mi papá. «Si el gobierno se daba cuenta de que estaban enterrando a un rebelde, los mataban a todos, a toda la familia. Mi abuelo me dijo que lo tuvieron que enterrar aquí mismo en el rancho, de madrugada, en secreto, y que nunca se le pusiera cruz ni se dijera nada, por miedo a que los denunciaran». Volteé a ver a Luisito. El niño estaba jugando con la orillita de la mesa, como si no estuviera escuchando nada, como si no acabara de decirnos algo que era imposible que él supiera. «¿Dónde lo enterraron, apá?», le pregunté, aunque yo creo que en el fondo ya sabía la respuesta. «Atrás de donde ahora está la bodega», dijo mi papá. «Mi abuelo sembró un mezquite tierno arribita, para que las raíces apretaran la tierra y no se notara que ahí habían escarbado. Me dijo que lo enterraron envuelto en su cobija de lana de chiconcuac». Nadie dijo nada por un rato, solo la lluvia. Luisito, sin soltar la orilla de la mesa, levantó la vista. «El señor dice que no fue el abuelo, que fue el otro señor que le ayudó a enterrarlo el que le quitó la cobija antes de echarle la tierra. Por eso tiene frío». Se me erizó la piel, toda, desde los pies hasta la cabeza. No fue un susto de brinco, no. Fue una sensación de pesadez tremenda, como si el aire de la cocina de repente se hubiera vuelto de lodo. Sentí que no podía respirar bien. Esa noche nadie durmió bien. Mi mamá se llevó a Luisito a dormir con ella y mi papá. Yo me quedé en mi cuarto, que daba la ventana para el lado de la bodega. Toda la noche estuve escuchando cómo la lluvia caía sobre la lámina, y te juro, por lo que más quieras, que en un momento de la madrugada, cuando ya la lluvia era nomás un chipi chipi delgadito, escuché a alguien toser. Una tos seca, profunda, ahogada, que venía de afuera, desde atrás de la bodega. Al día siguiente, temprano, antes de que saliera bien el sol, mi papá ya andaba en el corral. Me asomé y lo vi cargando costales de cemento. «Prepárame mezcla», me ordenó, sin dar los buenos días ni nada. Estaba muy serio. «Y tráete malla ciclónica de la que sobró del chiquero viejo». Trabajamos en silencio toda la mañana. Circulamos toda la parte de atrás de la bodega.
Levantamos una bardita de ladrillo y encima le pusimos la malla, tapando por completo el acceso a ese pedazo de tierra donde estaba el mezquite. Lo cerramos desde la pared de la casa hasta la barda de piedra del lindero. Le pusimos un candado de los grandes, de esos de cortina de negocio. Cuando terminamos, estábamos sudando y llenos de mezcla. Mi papá se limpió la frente con el antebrazo. Miró hacia adentro del cerco que acabábamos de hacer. El mezquite daba sombra sobre la tierra húmeda. «Ya nunca», me dijo mi papá, mirándome a los ojos, «nunca dejes que el niño pase para acá. Y si te vuelve a platicar algo, le cambias de tema. No le hagas plática. Si le haces plática a los muertos, se dan cuenta de que los escuchas y ya no te sueltan». A la semana siguiente, mi mamá le llamó a mi hermana Rosa desde la caseta de teléfono del pueblo. Le dijo que, aunque batallara, tenía que llevarse al Luisito, que el niño estaba creciendo muy montaraz aquí, que necesitaba ir al kinder, que se enfermaba de alergias. Le inventó 1000 cosas. Mi hermana se molestó, pero a la quincena vino por él. El día que se iban, ya tenían las maletas en la puerta. Luisito andaba dando vueltas por el patio. Yo lo andaba cuidando de reojo mientras arreglaba una montura. Lo vi caminar despacito hacia la bodega. Llegó hasta la malla nueva que habíamos puesto. Metió sus deditos por los rombos de alambre y se quedó viendo para adentro, hacia la oscuridad bajo el mezquite. Me levanté rápido para ir por él, pero antes de que yo llegara, el niño levantó su manita izquierda. Escondió el dedo índice, dejando los otros estirados, y la agitó lentamente, de un lado a otro. Luego se dio la vuelta, agarró un carrito del suelo y corrió hacia donde estaba mi hermana, riéndose como si nada. Como un niño normal. Se fueron y la casa se sintió inmensa y vacía. Mi mamá estuvo muy triste unas semanas, pero yo creo que en el fondo descansó. Mi papá nunca volvió a mencionar el tema. Nunca. Si yo le intentaba sacar pláticas sobre su abuelo o sobre la rebelión, cambiaba de tema y se iba a ver a los animales. Yo me quedé un par de años más en ese rancho antes de venirme para acá a la ciudad. Te puedo decir que nosotros hacíamos nuestra vida normal. Sembrábamos, cosechábamos, curábamos animales. Pero había días, sobre todo en tiempo de secas, en abril o mayo, cuando el sol está rajando la tierra de tan caliente y no hay ni una nube en el cielo, que el viento soplaba de repente. Yo trabajaba en ese entonces para una empresa que vendía sistemas de riego por goteo, pivotes centrales, todo lo que ocupan los ranchos grandes para mantener las siembras cuando la lluvia no ayuda. La oficina principal estaba en Aguascalientes, pero a mí me traían de arriba para abajo, sobre todo en la zona de Zacatecas. Era buen trabajo, pagaban bien, y pues a mí siempre me ha gustado andar en carretera. Me daban una camioneta Nissan de las estaquitas, de esas blancas que aguantan todo, y me mandaban con herramienta y los manuales para calibrar las bombas o revisar por qué los aspersores no estaban dando la presión. Ese año nos cayó un contrato grande con un productor de ajo y cebolla que tenía unas tierras por el rumbo de Jerez. Bueno, no era Jerez exactamente, era un pueblo más adentro, agarrando una desviación por la carretera estatal. La verdad no me acuerdo bien del nombre del ejido. Es de esos lugares que son nomás una calle principal pavimentada, una iglesia, una plaza chiquita con un kiosco despintado y puras calles de terracería a los lados. Como el trabajo iba a durar unas 3 semanas, y la verdad manejar todos los días desde Zacatecas capital o desde Jerez era una pérdida de tiempo y mucha gasolina, el ingeniero encargado me dijo que me quedara a dormir ahí cerca. Habló con un conocido suyo del pueblo, un señor ya grande, don Elías, que tenía una casa desocupada casi a la salida, rumbo a los campos. La casa no era la gran cosa, era de bloque de cemento, techo de lámina en una parte y colado en otra. Tenía una salita vacía, un baño con calentador de leña de esos que tienes que prender media hora antes de meterte, y un cuarto con una cama matrimonial que rechinaba con nomás mirarla. Pero pues, para mí estaba bien. Llegaba cansado, lleno de tierra, me bañaba como podía y me dormía. Los primeros días fueron normales. Me levantaba a las 5:30, me preparaba un café en una parrilla eléctrica que llevaba, y me iba a la camioneta para estar en los campos a las 6, apenas clareando.
Allá me topaba con los peones, revisábamos los manómetros, cambiábamos válvulas. El sol allá arriba pega distinto. Es un calor seco, que te cuartea los labios, pero en la sombra hasta hace frío. Así es el clima por esos rumbos. A las 4 de la tarde ya íbamos terminando. Yo pasaba a una fondita que estaba cerca de la plaza a comer algo. Casi siempre un guisado de puerco o unos huevos con machaca. Y ya me iba a la casa a descansar. Me di cuenta rápido de una cosa del pueblo. A las 8 de la noche ya no había nadie afuera. Pero nadie. Ni los perros andaban en la calle. Yo estoy acostumbrado a los pueblos. Uno sabe que la gente se duerme temprano porque madruga para el campo. Pero aquí era distinto. Era un silencio pesado. A veces yo salía al patio de la casa a fumarme un cigarro antes de dormir, y no se escuchaba ni una radio a lo lejos, ni el ruido de un motor, nada. Nomás el viento que soplaba levantando el polvo. Yo pensaba que a lo mejor era por la inseguridad. Ya ven cómo están las cosas en las carreteras. La gente prefiere no arriesgarse y se encierra temprano. Tenía lógica. Fue el martes de la segunda semana cuando escuché los golpes por primera vez. Yo tengo el sueño pesado, de verdad. Puedo dormir con la luz prendida o con ruido. Pero ese día me desperté con sed. Me levanté, fui a la cocina a buscar una botella de agua que tenía en la mesa. Estaba oscuro. Nomás entraba un poco de luz por la ventana de la sala que daba a la calle. Me tomé el agua y me quedé ahí parado un rato, pensando en las refacciones que tenía que pedir al día siguiente. Miré el reloj de mi celular. Eran las 2:30 de la mañana, un poquito más, tal vez 2:35. Y entonces tocaron la puerta. Fueron 3 golpes, secos, claros. Toc, toc, toc. No fueron fuertes como si alguien estuviera desesperado, ni despacio como si alguien tuviera miedo. Fueron 3 golpes con los nudillos, muy precisos. Me quedé callado. No me asusté, la verdad. Lo primero que pensé fue que a lo mejor al dueño del campo le había pasado algo con el equipo, o que don Elías necesitaba algo. Pero a las 2:30 de la mañana se me hizo muy raro. Caminé hacia la puerta de entrada. Es una puerta de madera, ya algo vieja, que se inflaba con la humedad y costaba trabajo abrir. Iba a preguntar quién era, pero me detuve. No sé por qué. Fue instinto. Me quedé parado a medio metro de la puerta, esperando. Hubo una pausa, yo creo que de unos 10 o 15 segundos. Todo estaba en silencio. Y otra vez. Toc, toc, toc. Mismos golpes, mismo ritmo. ¿Quién?, pregunté. No grité, hablé normal. Nadie me contestó. Pensé que a lo mejor era algún borracho que se había equivocado de casa. Me acerqué, quité el seguro de metal e hice la puerta un poco hacia atrás. Nomás la abrí unos 15 centímetros, lo suficiente para asomarme. No había nadie. El foco de la calle estaba fundido, pero la luna iluminaba bastante bien el camino de tierra frente a la casa. No había nadie caminando a lo lejos, no había sombras, no se escuchaban pasos alejándose. Nada. El viento nomás soplaba, moviendo un bote de basura de plástico que estaba en la esquina. Cerré la puerta. Le puse el seguro y me volví a acostar. Me tardé un rato en dormirme pensando en que a lo mejor algún chamaco andaba haciendo bromas. Aunque, ¿qué chamaco anda despierto a esas horas haciendo eso? En fin, el cansancio me ganó y me quedé dormido. Al día siguiente fui a la fonda a comer, como siempre. Estaba la señora que atiende, doña Carmela, limpiando las mesas, y don Elías estaba sentado tomando un café de olla. Yo me senté, pedí mi comida y me puse a platicar con él de las tuberías. Le comenté que ya casi terminábamos el trabajo, que la presión del agua ya estaba estable. Él me escuchaba y asentía con la cabeza. Y de repente, sin darle mucha importancia, le dije: «Oiga, don Elías, aquí los muchachos acostumbran a andar de bromistas en la madrugada». Él dejó su taza en la mesa despacio. No me miró al principio. Doña Carmela, que estaba limpiando la mesa de al lado, se detuvo. Yo vi de reojo cómo el trapo se quedó quieto en sus manos. «¿Por qué pregunta, muchacho?», me dijo don Elías, viéndome ya fijamente. «Es que anoche me tocaron la puerta, a eso de las 2:30. Me levanté a ver, abrí tantito la puerta y no había nadie. Supuse que algún chistoso se equivocó o andaba jugando». El silencio que se hizo en la fonda fue muy incómodo. Doña Carmela agarró su trapo y se metió rápido a la cocina, sin decir nada. Don Elías se quedó mirando sus manos un rato. «No hay muchachos jugando en la madrugada aquí», me dijo, con la voz un poco más baja de lo normal. «Usted no es de por acá».
No tiene por qué saber las cosas, pero le voy a dar un consejo. Si vuelve a escuchar que tocan la puerta en la madrugada, no abra. Yo me reí un poco, por inercia, porque pensé que me estaba queriendo asustar con cuentos de pueblo. Ya saben, la Llorona, el Nahual, esas cosas. Ah, sí, pues ¿quién es o qué? ¿Algún loquito del pueblo? Don Elías no se rió. Su cara estaba completamente seria. No sé quién sea ni qué sea. Y mejor no saber. Aquí todos sabemos que cuando tocan 3 veces en la madrugada, uno se queda en su cama. Y si vuelven a tocar 3 veces, uno hace como que no escucha. Nunca, escúcheme bien, nunca abra la puerta después del tercer golpe. Y menos la abra toda. Me lo dijo con una seguridad que me quitó las ganas de hacer bromas. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que yo a esa hora lo que quería era dormir. Terminamos de platicar de otras cosas. Me cobraron y me fui. En el camino al campo pensé que la gente de rancho es muy supersticiosa. Seguramente alguien se había aprovechado de eso en el pasado para robar o algo así, y se quedó la costumbre de no abrir. Yo soy una persona de datos, de manuales, de medidas exactas. Si algo no se puede medir, no le presto mucha atención. El viernes de esa semana llegó Arturo. Arturo era un compañero de la oficina en Aguascalientes. El ingeniero lo mandó para que me ayudara a instalar unos tableros eléctricos porque el lunes teníamos que entregar la obra funcionando al 100. Arturo era más joven que yo, tendría unos 28 años, muy platicador, de los que siempre traen música en el celular y andan haciendo chistes. Llegó en la tarde, descargamos las cajas con los tableros y nos fuimos a la casa. Le acomodé un catre en la sala, porque pues el cuarto nada más tenía mi cama y ni modo de dormir juntos. Fuimos a cenar a la fonda, compramos unas galletas y unos refrescos en la tiendita antes de que cerraran a las 8 y nos regresamos a la casa. Estuvimos un rato revisando los planos de los tableros, platicando de la oficina, del calor. Ya como a las 11 nos dio sueño. Yo me metí a mi cuarto y él se acomodó en su catre en la sala. Como él estaba en la sala, yo dejé la puerta de mi cuarto abierta por si quería platicar o algo, pero a los 10 minutos ya lo escuchaba roncar. Yo estaba muy cansado. La semana había sido pesada. Me quedé profundamente dormido. Me despertó un ruido. Al principio no supe qué era. Abrí los ojos y me quedé viendo el techo, ubicándome. Toc, toc, toc. El sonido venía de la puerta principal. Claro, nítido. Madera contra nudillos. Me incorporé en la cama. Mi celular estaba en la mesita de noche. Lo agarré y miré la pantalla. Eran las 2:40 de la mañana. Sentí un hormigueo extraño en los brazos. No era miedo exactamente. Era como una alerta, como cuando vas manejando y el carro de adelante frena de golpe. Me levanté despacio, descalzo, y me asomé al marco de la puerta de mi cuarto para ver hacia la sala. Arturo estaba sentado en su catre. Se estaba tallando los ojos. La pausa duró lo mismo que la otra vez. 15 segundos, tal vez 20. El silencio en la casa era absoluto. Toc, toc, toc. Arturo bostezó y se levantó. Voy, dijo con la voz ronca de sueño. Dio un paso hacia la puerta. Yo salí de mi cuarto rápido. Espérate, Arturo, le dije casi en un susurro. Él volteó a verme, confundido. ¿Qué pasa? Han de ser los del campo. A lo mejor se descompuso algo y nos vienen a buscar. No abras, le dije. Y me acordé exactamente de las palabras de don Elías. Nunca abra la puerta después del tercer golpe. Arturo me miró como si yo estuviera loco. Hombre, a lo mejor es una urgencia. Aparte, yo no voy a dejar a la gente allá afuera parada, dijo. No sé si fue por terquedad o porque estaba medio dormido todavía y no analizaba las cosas. Caminó hacia la puerta. Yo di un paso adelante. Quise detenerlo, pero no sé. Algo me frenó. No era lógico lo que estaba haciendo. Yo no tenía ninguna razón real para evitar que abriera, más que una advertencia de un viejo del pueblo. ¿Qué le iba a decir? ¿Que un fantasma estaba tocando? Arturo quitó el seguro, agarró la perilla. «No la abras toda», alcancé a decirle. Fue lo único que me salió. Pero Arturo no me hizo caso. Jaló la puerta de un solo movimiento y la abrió de par en par. La hoja de madera chocó contra la pared con un ruido seco. Desde donde yo estaba pude ver la calle. La luz de la luna, el camino de tierra, el bote de basura. No había nadie, absolutamente nadie. Arturo se quedó parado en el umbral. Dio un paso hacia afuera, asomando la cabeza de un lado a otro. Yo me quedé congelado. Esperaba ver a alguien salir de las sombras, un asaltante, un perro callejero, lo que fuera. «Qué raro», dijo Arturo. Su voz sonó muy fuerte en el silencio de la noche.
Se quedó ahí parado, mirando hacia afuera por unos 30 segundos. Yo no me movía. No hay nadie, hombre. Seguro fueron unos chamacos que salieron corriendo. Pura pérdida de tiempo. Se metió a la casa, empujó la puerta y le puso el seguro. Me miró, se encogió de hombros, caminó hacia su catre y se acostó. «Descansa», me dijo. Se acomodó y a los 5 minutos ya estaba roncando otra vez. Yo no pude dormir. Me quedé en mi cama, con los ojos abiertos, escuchando la respiración de Arturo y el sonido lejano del viento. Sentía que el aire dentro de la casa se había vuelto pesado, como cuando va a llover y hace mucho calor. Me quedé pensando en lo estúpido que era todo. Alguien tocaba, se escondía y ya. Una broma pesada de algún ranchero aburrido. No tenía por qué darle más vueltas. Con ese pensamiento logré dormirme ya casi amaneciendo. Me despertó el despertador a las 5:30. Me dolía la cabeza por no haber dormido bien. Me levanté, me puse las botas, fui al baño a echarme agua en la cara. Cuando salí a la sala para hacer el café, vi el catre de Arturo. Las cobijas estaban hechas un bulto. Él no estaba. Sus botas de trabajo estaban ahí, al lado del catre. Su mochila, donde traía su ropa, estaba cerrada en la esquina. Su chamarra estaba colgada en el respaldo de una silla. ¿Arturo?, llamé. Pensé que estaba en el patio trasero. Fui a la puerta de atrás y la abrí. El patio estaba vacío. Fui al baño otra vez. Busqué en mi cuarto. No estaba en la casa. Fui a la puerta principal. Estaba cerrada, pero sin el seguro puesto. Me molesté. Pensé que a lo mejor se había levantado temprano. Se había puesto unos tenis que traía y se había ido caminando a la plaza a buscar pan o algo. Aunque sabíamos que a esa hora no había nada abierto. Me preparé mi café, arreglé mis cosas, tomé las llaves de la camioneta. Decidí no esperarlo. Si se había ido a caminar, que me alcanzara en el campo. Manejé por la terracería hacia los cultivos. El sol apenas empezaba a salir, pintando todo de un color naranja y morado. Llegué a la zona de los pivotes centrales. Los peones apenas iban llegando. Me bajé, empecé a revisar los planos de los tableros que íbamos a instalar. Pasó 1 hora. Las 7. Las 8. Arturo no llegaba. Lo llamé a su celular. Me mandó a buzón directo. El número que usted marcó está apagado o se encuentra fuera del área de servicio. Allá la señal es mala, pero casi siempre entran las llamadas, aunque se corten. Le pregunté al capataz del rancho si no había visto llegar a un muchacho caminando desde el pueblo. Me dijo que no. A las 10 de la mañana yo ya estaba preocupado, pero también muy enojado. Teníamos el tiempo encima y yo estaba haciendo el trabajo de 2. Pensé en ir a buscarlo a la casa, pero tenía que terminar de conectar unas terminales antes de que prendieran la bomba principal. Fue como a las 11:30 cuando vi venir una camioneta del rancho levantando una nube de polvo tremenda. Venía muy rápido, esquivando los surcos. Frenó de golpe cerca de donde yo estaba trabajando. Se bajó el capataz. Venía pálido, sudando. «Oye, ingeniero», me dijo casi sin aire, «el muchacho que viene contigo, el que llegó ayer». Dejé las pinzas en el suelo. Sentí un hueco en el estómago. «¿Qué pasó? ¿Dónde está?» Lo encontraron los de la alfalfa, allá, del otro lado del ejido, atrás de la loma. ¿Le pasó algo? ¿Se cayó? El capataz se quitó la gorra y se secó el sudor de la frente con el antebrazo. «Está muerto, ingeniero». Me quedé en blanco. Literalmente no supe qué decir. No procesaba la información. Arturo tenía 28 años. Jugaba fútbol los fines de semana. No estaba enfermo de nada. Hace unas horas estaba roncando en el catre. Me subí a la camioneta con el capataz. El trayecto hasta el campo de alfalfa se me hizo eterno. Yo iba mirando por la ventana, viendo el montón de tierra seca pasar, tratando de entender qué me iba a encontrar. Pensé que a lo mejor lo habían asaltado, o que lo había atropellado un camión en la carretera y lo habían aventado ahí. Llegamos. Había unos 5 trabajadores parados en círculo, mirando hacia el suelo. Habían parado un tractor a unos metros. Cuando nos acercamos, se hicieron a un lado para dejarme pasar. Estaba tirado boca arriba, en medio de los cultivos de alfalfa verde. Llevaba puesto el mismo pantalón de mezclilla y la playera gris con la que se había dormido. Estaba descalzo. Me acerqué rápido. No sé qué esperaba hacer, tomarle el pulso o algo, pero cuando estuve a medio metro, me detuve. No había sangre. No había tierra en su ropa como si hubiera peleado. No estaba golpeado. Su cara estaba tranquila.
los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta. Parecía que estaba dormido en medio del campo. Sus pies estaban limpios. Eso fue lo que más se me quedó grabado. Desde la casa en el pueblo hasta ese campo había como 2 kilómetros de pura terracería, piedras y ramas secas. Si hubiera caminado hasta allá descalzo, tendría los pies lastimados, llenos de polvo, cortados. Pero estaban limpios, como si lo hubieran levantado del catre y lo hubieran puesto ahí con cuidado. Avisamos a las autoridades. Fueron horas muy pesadas. Llegó la policía municipal, luego unos peritos desde Zacatecas. Acordonaron el lugar, hicieron preguntas, tomaron fotos. A mí me interrogaron por separado. Les conté todo, que llegó el día anterior, que cenamos, que nos dormimos. Cuando me preguntaron si escuché algo extraño en la noche, me quedé callado un segundo. Pensé en los golpes en la puerta. Pensé en Arturo abriendo la puerta. No les dije nada. Les dije que yo dormía muy pesado y que cuando desperté, él ya no estaba. Me daba mucha vergüenza. O no sé si era miedo a que me tomaran por loco o sospechoso si empezaba a contar historias de puertas que tocan solas. La policía hizo su trabajo. Revisaron la casa, vieron sus cosas acomodadas, vieron el seguro de la puerta abierto. La conclusión rápida, a ojo de buen cubero de los policías ahí, es que a lo mejor salió a caminar, se sintió mal y se desmayó. Ese mismo día por la tarde levantaron el cuerpo. Yo me regresé a la casa a empacar mis cosas. No me iba a quedar ahí ni una noche más. Hablé con la oficina en Aguascalientes. Les expliqué lo que pasó. Hubo mucho movimiento, llamadas a su familia, cosas de seguros. Antes de irme, pasé por la fonda para dejarle la llave de la casa a don Elías. Estaba sentado en la misma mesa de siempre. Me senté frente a él. Puse la llave en la mesa. Ya me voy, don Elías. Pasó un accidente con mi compañero. Él miró la llave. Luego me miró a mí. Su expresión no cambió. No hubo sorpresa. No hubo lástima. Me avisaron los del rancho, dijo en voz baja. Qué lástima por el muchacho, tan joven. Yo me le quedé viendo. Necesitaba decirlo. Anoche tocaron la puerta, don Elías. 3 veces. 2 veces. Él se levantó y la abrió toda. Yo le dije que no la abriera, pero no me hizo caso. Se asomó, dijo que no había nadie, la cerró y se acostó. Don Elías cerró los ojos un momento. Tomó aire despacio. «Se lo dije», respondió, sin levantar la voz. Uno no abre la puerta después del tercer golpe, y menos la abre de par en par. A eso no le gusta que lo vean, ni que lo anden buscando. Entra por donde le dan permiso. Y al muchacho se le hizo fácil invitarlo a pasar. ¿Pero qué es?, le pregunté. Yo ya no estaba siendo racional. Quería una respuesta, una explicación médica, lógica, lo que fuera, aunque no tuviera sentido. ¿Qué fue lo que lo sacó de la casa sin que yo lo escuchara? ¿Por qué sus pies estaban limpios? Don Elías negó con la cabeza y empujó la llave hacia su lado de la mesa. Váyase a su tierra, ingeniero. El campo cobra peaje de muchas formas. Algunas tienen nombre, otras nomás tocan la puerta. Ya no haga preguntas. Al muchacho le tocó. Me paré de la mesa, me despedí de doña Carmela, que nomás me miraba desde la cocina, y me subí a la camioneta. Manejé de regreso a Aguascalientes sin poner música, con las ventanas arriba, aunque hacía calor. Unas semanas después, el ingeniero de la empresa me dio los detalles del forense. La familia de Arturo estaba destrozada. El dictamen oficial fue muerte por paro cardíaco fulminante. Ninguna sustancia en su cuerpo, ninguna lesión interna, nada de violencia. Su corazón simplemente se detuvo. Tenía 28 años. Yo renuncié al trabajo de campo un par de meses después. Pedí que me pasaran al área de ventas por teléfono, en la oficina. Ya no salgo a carretera, y mucho menos me quedo a dormir en pueblos. Actualmente vivo en un departamento en la ciudad. Es un edificio seguro, con portero. Pero les voy a ser sincero. Hay veces, sobre todo cuando me levanto al baño en la madrugada y la ciudad está muy callada, que me quedo parado cerca de mi puerta. Esa semana en particular me tocó quedarme en un poblado chico. Ni siquiera me acuerdo si tenía nombre oficial o solo le decían por el nombre del rancho más grande de ahí. ¿Eran qué? Unas 30 casas, todas esparcidas. Algunas de bloc sin pintar, otras de madera con techo de lámina.
Había una sola tienda de abarrotes que también funcionaba como caseta telefónica y lugar donde la gente se juntaba a tomar refresco en las tardes. Yo me quedaba en un cuarto que me rentaba el dueño de una de las parcelas, un señor ya mayor, don Artemio. Era un cuarto de herramientas que habían vaciado y le metieron un catre y un ventilador de pedestal que hacía más ruido del aire que echaba. La rutina era la misma. Me levantaba temprano, antes de que el sol pegara fuerte, caminaba hacia las bombas, hacía mis revisiones, anotaba en la bitácora y para las 3 o 4 de la tarde ya estaba libre. Después de eso no había mucho que hacer. No había señal de celular, o al menos mi compañía no agarraba nada ahí. Tenías que acercarte a la carretera principal si querías mandar un mensaje. Así que me pasaba las tardes sentado afuera de la tienda, tomando una soda de naranja, viendo a la gente pasar, escuchando el río que estaba a unos 200 metros detrás de las casas. El río ahí es engañoso. A veces va muy manso, bajito, casi puedes cruzar caminando con el agua a las rodillas. Y otras veces, si llueve en la sierra del lado de Guatemala, baja con una fuerza que da miedo, arrastrando troncos enteros. Del otro lado del río ya es otro país, pero la verdad es que ahí la frontera es de adorno. La gente va y viene en balsas hechas con cámaras de llanta de tractor y tablas de madera. Pasan cajas de tomate, refrescos, ropa. Es un ir y venir normal. Por eso, ver movimiento en las orillas del río nunca fue raro. Siempre había alguien lavando ropa, pescando o cruzando mercancía. El primer detalle que noté, y digo que lo noté porque ahora lo pienso en retrospectiva, no porque en el momento me asustara, fue con los perros. En esos lugares siempre hay muchos perros. Perros flacos, callejeros, de rancho. Siempre andan en jauría o echados debajo de las camionetas buscando la sombra. Y son escandalosos. Si llega alguien que no es de ahí, le ladran. Si pasa una moto, le ladran. Si otro perro se acerca a su territorio, se pelean. El ruido de fondo de ese pueblo era el río y los perros. Pero hubo un martes o miércoles, no recuerdo bien, que la cosa cambió. Yo estaba terminando de engrasar la flecha de una bomba cerca de la orilla. Ya estaba oscureciendo. Había dejado mis herramientas en la caja de la camioneta y me senté en la batea para limpiarme las manos con una estopa y tiner. Fue entonces que me di cuenta del silencio. No un silencio de película, sino que faltaba el ruido de los animales. Los perros no estaban ladrando, y no solo eso, no se veían. Usualmente para esa hora andaban rondando cerca de donde yo trabajaba, a ver si les aventaba un pedazo de mi comida. Caminé de regreso hacia la tienda. En el camino pasé por el patio de un señor que criaba cerdos y gallinas. Los cerdos suelen estar comiendo o gruñendo, pero estaban amontonados en una esquina del chiquero. El señor andaba por ahí, echándoles agua con una manguera. Me acerqué a la cerca y le comenté, nomás por hacer plática, que qué les pasaba a los animales. Él cerró la llave de la manguera, se secó la frente con el antebrazo y me dijo, sin darle mucha importancia, que desde la mañana andaban así. No han querido comer el desperdicio, me dijo. Yo creo que es el calor o alguna hierba mala que masticaron. Le di la razón, me despedí y seguí caminando. En la tienda me compré mi refresco. La señora que atendía estaba barriendo la entrada. Estuvimos platicando de cosas sin sentido, de que si iba a llover o no. Y ahí fue la primera vez que escuché mencionar al animal. Un muchacho joven que trabajaba descargando las balsas llegó a comprar unos cigarros. Le dijo a la señora de la tienda, «Oiga, dígale a don Chuy que amarre a su perro grande. Anda espantando a los pollos cerca de la bajada del río». La señora le contestó que don Chuy no tenía perros grandes, que nomás tenía a la Pinta, una perrita criolla chiquita. El muchacho se encogió de hombros. Pues un perro grandote andaba ahí metido entre el tule, del lado de la barranca. Yo lo vi ahorita que venía subiendo. No le presté atención. Pensé que algún perro de alguna finca vecina se había soltado. A veces los dueños de los ranchos grandes tienen perros de guardia, de esos molosos, y cuando se escapan hacen destrozos. Al día siguiente, mi trabajo se complicó. Una de las tuberías principales había agarrado aire y tuve que desarmar medio sistema para encontrar la fuga. Estuve trabajando hasta tarde. El sol ya se había metido por completo y la humedad de la noche empezaba a subir del suelo. Los mosquitos estaban insoportables. Terminé, recogí mis cosas, cerré la caseta de la bomba con candado y caminé hacia mi camioneta. Mi camioneta la había dejado estacionada un poco lejos, en una loma pequeña
desde donde se veía una curva del río y parte de la ribera del lado de Guatemala. La luna estaba bastante clara. Esa noche no había nubes. Abrí la puerta de la camioneta y antes de subirme me quedé mirando hacia el río. A esa hora ya no hay balseros, la corriente es peligrosa de noche. Todo estaba quieto. Pero en la orilla de enfrente, del lado guatemalteco, digamos a unos 100 metros de donde yo estaba, vi una silueta. Al principio pensé que era una vaca. A veces el ganado baja a tomar agua y se queda estancado en el lodo. Era un bulto grande, oscuro, echado en 4 patas sobre los guijarros de la orilla. Pero la forma no era de vaca. Era más grueso del pecho y más bajo de la parte de atrás, como la complexión de un perro, pero de un tamaño que no cuadraba. Era como del tamaño de un potrillo. Me quedé recargado en la puerta de la camioneta, mirándolo. Solo por curiosidad. A veces uno ve cosas raras en el monte y la mente trata de buscarle forma. Dije, bueno, a lo mejor es un tronco que trajo el agua y la sombra me está engañando. Pero entonces se movió. Dio un paso hacia el agua, despacio. El movimiento era pesado y se quedó quieto otra vez. Ahí fue donde la cabeza me empezó a dar vueltas tratando de entender qué estaba viendo. Si era un perro, era el perro más grande que había visto en mi vida. Pensé en un oso, pero por esa zona de Chiapas no hay osos, o al menos yo nunca he escuchado que haya. Hace demasiado calor. Pensé en un jaguar. Hay jaguares en la sierra, pero esto no se movía como un felino. No tenía esa agilidad. Era como tosco. Estuve unos 5 minutos viéndolo. El animal no hacía nada. Solo estaba ahí, en 4 patas, mirando hacia el río, o más bien, mirando hacia el pueblo donde estábamos nosotros. Fue entonces cuando pasó. El animal echó el peso hacia atrás. Pensé que se iba a sentar como hacen los perros cuando se rascan o se acomodan. Pero no, se levantó. Se irguió sobre las 2 patas traseras. Y no fue un movimiento rápido. No fue como cuando un perro salta para agarrar algo en el aire y vuelve a caer. Fue un movimiento lento, controlado. Se fue enderezando, poco a poco, hasta quedar totalmente derecho. El estómago se me hizo agua. Te lo juro, sentí un frío en la nuca que me bajó hasta la espalda. Mi mente en ese momento, te lo prometo, hizo todo lo posible por negar lo que estaba viendo. Automáticamente pensé, es un señor. Es un balsero que estaba agachado buscando algo en el agua y ya se paró. Pero las proporciones no eran de una persona. El torso era demasiado largo, las piernas, o las patas traseras, eran gruesas y un poco flexionadas. No estaban rectas como las de un humano. Y la parte de arriba, donde deberían estar los hombros y el cuello, era una sola masa voluminosa, sin forma de cabeza humana. No traía sombrero, no traía ropa. Se veía el contorno de algo peludo a contraluz por el reflejo de la luna en el agua. Se quedó parado ahí, inmóvil, totalmente inmóvil. Eran unos 100 metros de distancia. Yo no podía verle la cara, no podía ver detalles, solo la silueta oscura. Y estaba mirando directo hacia el poblado, hacia las luces de las casas. No hizo ningún ruido, no aulló, no hizo nada. Me subí a la camioneta. Cerré la puerta despacio, como si el ruido de la portezuela pudiera hacer que esa cosa volteara a verme a mí. Metí la llave, arranqué y me fui. Traté de no acelerar muy rápido para no hacer escándalo en el camino de tierra. Llegué al cuarto de don Artemio. Me bañé a jicarazos con agua fría que tenían en un tambo y me acosté. No le dije a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi un perro del tamaño de un caballo pararse en 2 patas al otro lado del río? ¿Van a decir que me afectó el sol o que me tomé unas cervezas de más y yo en el trabajo no tomo nada? Traté de convencerme a mí mismo de que era un tronco, de que era una persona con un costal al hombro, de que la sombra del árbol de atrás me había jugado una ilusión óptica. Así funciona uno. Cuando ves algo que no cuadra, tu cerebro busca la manera de acomodarlo para que puedas dormir. Al día siguiente yo andaba medio desvelado. Me fui a trabajar temprano. Pasé por donde dejé la camioneta la noche anterior y miré hacia el río. A plena luz del día todo se ve diferente. El río corría normal. Había unos niños bañándose en una orilla más arriba. Donde yo había visto la sombra, solo había piedras y algo de lodo seco. Nada raro. Ese día me tocaba ir a revisar el sistema de aspersión a la casa de doña Leti.
Ella tenía un terreno un poco más alejado del núcleo del pueblo. Su casa quedaba casi colindando con una zona de monte espeso donde ya no había parcelas. Era una señora viuda que vivía con su hija y vendía tamales de chipilín los fines de semana. Llegué a su casa a eso del mediodía. Me ofreció un vaso de agua de Jamaica con mucho hielo. Me senté en una silla de plástico en su corredor, bajo la sombra de un árbol de mango, mientras esperaba a que la bomba agarrara presión para revisar los aspersores. Ella estaba desgranando maíz en una mesa chica. Estábamos callados. Nomás se escuchaba la bomba trabajando a lo lejos. De repente ella dejó la mazorca en la mesa. Se limpió las manos en el delantal. «Oiga, joven», me dijo, «¿usted que anda por las bombas en la tarde, no ha visto a un animal que anda suelto?» Sentí un piquete en el estómago al escucharla. Traté de mantener la cara normal. Le tomé a mi agua antes de contestar. Pues, en estos días he visto a los perros muy quietos, pero no he visto nada suelto. ¿Qué se le perdió a alguien, un toro o qué? Doña Leti movió la cabeza. Miró hacia la parte de atrás de su terreno, hacia donde estaba el tendedero de ropa, y más allá, el monte. No, no es ganado, dijo, hablando bajito, como si no quisiera que alguien la escuchara, aunque estábamos solos. Ayer en la madrugada yo creo que eran como las 3. Me levanté al baño. El baño lo tenemos allá afuera, junto al lavadero. Hizo una pausa. Agarró otra mazorca, pero no la empezó a desgranar. Salí con mi linterna, siguió diciendo, y escuché un ruido ahí por donde tiro la cáscara de la fruta. Pensé que eran los mapaches, ya ve que bajan a hurgar la basura. Le eché la luz de la linterna, estaba ahí parado. ¿Qué era, doña Leti?, le pregunté. La boca se me había secado. Pues fíjese que yo pensé que era uno de los perros de don Chuy, pero estaba muy grandote, de color así, como tierra húmeda, oscuro. Estaba de espaldas a mí, hurgando en el montón de cáscaras. Pero joven, la señora me miró fijo a los ojos, con una expresión muy seria, muy cansada. Cuando le eché la luz, no se asustó, nomás dejó de moverse. Se paró y se fue corriendo, me imagino, le dije yo, intentando encontrar la salida lógica a la plática. No, me contestó ella. Se levantó despacito, se paró en las patas de atrás, así derechito, como una persona cuando está en cuclillas y se levanta, y se volteó a verme. Yo me quedé callado. El vaso de Jamaica me estaba sudando en las manos. ¿Le vio la cara?, le pregunté casi en un susurro. No quise, me dijo ella, moviendo la cabeza con lentitud. Apagué la linterna luego y me metí a la casa. Le eché la tranca a la puerta, pero le vi las patas de adelante, joven. Las tenía colgando a los lados, y no eran patas, tenía manos. No como las de nosotros, eran unas cosas largas, oscuras, pero yo vi cómo movía los dedos. Y el olor, dejaron un olor a agua estancada, a lodo podrido que hasta en la mañana no se quitaba del patio. Doña Leti empezó a desgranar el maíz otra vez, con un poco más de fuerza de lo normal. La muchacha de la tienda dice que es un perro, murmuró ella sin mirarme. Pero los perros no tienen manos, joven, y los perros no se quedan viendo las casas de esa manera, como si estuvieran calculando. Ya no quise preguntar más. Terminé de revisar los aspersores, le dejé funcionando su sistema y me fui a mi cuarto. Esa fue mi última semana en ese ejido. Terminé mis reportes, empaqué mis herramientas y me regresé a Tapachula para entregar la bitácora en la oficina. Nunca hubo un escándalo en el pueblo. No hubo noticias de animales atacados, ni de personas desaparecidas. Nada de eso que uno escucha en los cuentos. La gente simplemente empezó a meter a sus animales a los corrales más temprano y dejaron de bajar al río después de las 6 de la tarde. Nadie hizo una junta, nadie llamó a las autoridades. La gente de los ranchos es así. Si ven algo que no entienden, mejor se encierran, le echan candado a la puerta y esperan a que amanezca. Saben que en el monte hay cosas que es mejor no voltear a ver, y si las ves, es mejor hacer como que no pasó nada. Yo renuncié a esa empresa como a los 6 meses. Conseguí un trabajo de mantenimiento en unas bodegas más cerca de Tuxtla Gutiérrez, algo más de ciudad. Ya no tenía que andar yendo a las orillas del río ni quedándome en esos poblados perdidos en medio de la humedad.